Hola, ¿cómo estás? Se me ha consultado respecto a si procede el habeas corpus cuando la privación de libertad se ha vuelto ilegal o arbitrario. Y en este video te quiero explicar el contexto y además explicarte qué es una privación ilegal o arbitraria. La Corte Constitucional ha establecido en varias sentencias que una privación de libertad, entendiéndose prisión preventiva, que en sus inicios, en la audiencia de formulación de cargos, flagrante o no, pudo haber sido legal, pudo haberse originado a través de lo que manda la ley. Con el decurso del tiempo o el paso del tiempo se puede convertir en ilegal y evidentemente en arbitrario. Y la Corte explica por qué es ilegal, por qué es ilegítimo, por qué es arbitrario. Recordemos que el habeas corpus verifica las violaciones a los derechos de la persona privada de libertad en dos dimensiones. La primera, cuando la privación de libertad se vuelve ilegal, arbitraria y legítima, y la segunda, cuando se vulnera la integridad de la persona, entendiéndose por integridad la física, la sexual, la psicológica, etc. Entonces, en la primera dimensión es importante destacar lo siguiente. Este tema viene de una persona que es procesada, le formulan cargos por violación. Para la audiencia de flagrancia, la Fiscalía tenía ingresada en cadena de custodias prendas en un interior y un pantalón de la supuesta víctima con máculas de color marrón, manchas de sangre, y la narrativa de la víctima o de la supuesta víctima que decía que la habían metido en un baño, la habían violado, le habían dado alcohol y supuestamente habían puesto algo en la bebida, le habían contaminado la bebida con alguna droga. Se había tomado dos copas, dos cócteles, dos vasos. Pero en el decurso del proceso se determina con pruebas genéticas periciales, con un hisopado vaginal de la supuesta víctima. Primero que encuentran muestra de P30. El P30 es una proteína que se encuentra en los espermatozoides, es decir, alguien eyaculó dentro de la vagina de la víctima. Y luego, pues con una prueba también genética se determina que el semen encontrado o el material genético seminal encontrado en ese hisopado vaginal no corresponde al procesado. También se determinó a través de una prueba pericial toxicológica que no había drogas de abuso en el rastro o en el torrente sanguíneo de la víctima o de la supuesta víctima. Sí había alcohol. Entonces, estos elementos son claves para solicitar una revisión de la prisión preventiva. Y recordemos brevemente qué dice el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal respecto a la prisión preventiva. Y básicamente dice que deben cumplirse los 4 presupuestos. Que la pena en abstracto sea superior a 1 año, que exista justificación por parte de Fiscalía de que otras de las medidas contempladas en el 522 no será suficiente para asegurar una eventual comparecencia a juicio, que sea un delito de ejercicio de acción pública y en este caso la más importante, que existan indicios claros y suficientes que permitan hacer presumir la participación del procesado en el delito que se le atribuye. Pero la ley dice que aún así la sola verificación de ese requisito, que es el ordinal segundo, el 534, no será suficiente para evitar la prisión preventiva. Si bien en flagrancia se pudo haber considerado que se reunían los 4 presupuestos, sin embargo en la audiencia de revisión de medidas, evidentemente el segundo presupuesto varió, porque al menos genera la duda de que si los elementos de convicción recabados hasta ese punto podrían permitir atribuir la participación del procesado en el proceso o en el injusto penal. Sin embargo, la señora jueza, para este caso que se me ha consultado, que revisó la prisión preventiva, consideró que no había variado nada y pues que las pruebas periciales eran insuficientes. Se ha presentado un habeas corpus al respecto, alegando la ilegalidad y la arbitrariedad de la prisión preventiva. Es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no se cumplen con los presupuestos del 534. Y al ser ilegal, evidentemente se vuelven arbitrarios.
¿Por qué también es ilegal? Porque la señora jueza su negativa la resume en un acta de audiencia de la audiencia de revisión de la prisión preventiva y solamente dice que para criterio de ella la prueba genética no es clara y que por ende no puede variar las circunstancias, sin analizar pues motivadamente, como exige la Corte Constitucional, el porqué de su razonamiento jurídico, el porqué de llegar a ese razonamiento jurídico incurriendo en un vicio motivacional de lógica decisional y de congruencia. Dicho esto y contestando la pregunta, existe una privación de libertad ilegal, existe una privación de libertad arbitraria y lo que corresponde es un habeas corpus para que la sala, al ser un tema de prisión preventiva, debe conocer una sala, para que la sala determine que esa persona debe cumplir su privación de libertad, su medida restrictiva de libertad o la medida cautelar debe variar de una medida privativa de libertad como es la prisión preventiva a una medida restrictiva de libertad como cualquiera de las otras 4 del 522, de la 1 a la 4. Y eso, entonces, también me ha llamado la atención que ese caso se ha vuelto muy mediático. Este caso ocurrió en la provincia de Santa Elena. No voy a dar datos más puntuales porque no me corresponde, pero es importante que la Fiscalía y los juzgadores no se dejen llevar, no se dejen presionar por lo que las redes sociales puedan decir. Si hay evidencias de que este tema en derecho ya se está diluyendo, pues los jueces deben actuar de tal forma. Entendamos que una audiencia de revisión de medidas no es una audiencia que va a asegurar impunidad. Una audiencia de habeas corpus no busca tampoco la impunidad. Lo que busca es que se cumpla en virtud del garantismo con lo que dice la Constitución, la Convención y la ley. Entonces, aclarando esa pregunta, en ese contexto ocurre una privación ilegal que se convierte en arbitraria pese a haber iniciado correctamente. Un abrazo.